Nuestra siguiente mesa redonda tendrá como moderadora a la doctora Silvana Díaz. Ella es actual jefa de la Oficina de Regulación y Valoración Ética de la Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Buenos días a todos los asistentes. Iniciaremos esta mesa redonda con una pequeña presentación de cada panelista, con un tiempo máximo de para mi presentación de 5 minutos. Nuestra mesa redonda se titula Consideraciones para un consentimiento informado en ensayos clínicos. Nuestros panelistas invitados son la doctora Lucy Ecker. La doctora Lucy Ecker es médico epidemióloga, investigadora adjunta del Instituto de Investigación Nutricional desde el 2012 y vocal del Comité de Ética del Instituto desde octubre del 2021. Es médico graduado de la Universidad San Martín de Porres, con maestría en epidemiología clínica, con mención en métodos cuantitativos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en medicina en la Cayetano. Cuenta con amplia experiencia en epidemiología, análisis estadístico y métodos cuantitativos. Se ha desarrollado como investigadora principal y coinvestigadora en diversos ensayos clínicos de vacunas, estudios longitudinales sobre vigilancia de la diarrea, transmisión de patógenos respiratorios, uso de antibióticos y resistencia. Asimismo, ha participado en la habilitación y coordinación de centros de investigación, capacitación de personal, organización de las actividades de reclutamiento y proceso de consentimiento informado, ingreso de data y aseguramiento de calidad de la información. Además, tenemos a la doctora Estela Quiroz, médica con especialidad en oftalmología, magíster en medicina, magíster en bioética, docente de pre y posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, del curso de Metodología de la Investigación y Bioética, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana de Comités de Ética de la Investigación, miembro del Comité Institucional de Ética en Investigación del Hospital Nacional Hipólito Unanue y del Instituto de Ciencias Neurológicas. Finalmente, tenemos al doctor Duilio Fuentes, médico cirujano con especialidad en medicina interna del Hospital Nacional 2 de Mayo y graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ex becario de Fogart y Flaxo en Ética e Investigación Argentina. Tiene una maestría en bioética por la Universidad de Lul de Barcelona y el Instituto Borja de Bioética Barcelona, España, acreditado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Tiene además maestría en gestión estratégica de la calidad y autoría médica por la Universidad de San Martín de Porres y es candidato a doctorado en bioética por el Instituto de Investigación de Bioética de México. O fue presidente del Comité de Ética de Investigación del Instituto Nacional de Salud del Niño y del Comité Nacional de Bioética del Consejo Nacional de Salud del MINSA. Es miembro del Consejo de Salud y Fármacos, ex miembro del Comité Institucional de Ética también del Instituto Nacional de Salud de San Borja, eh, miembro del Consejo Asesor de la Red Bioética UNESCO, miembro del Comité Editor de la revista Red Bioética UNESCO. Es calificado como investigador con CITEC, es docente de posgrado de la Universidad de San Martín de Porres y es autor y coautor de varios artículos y capítulos de libros sobre bioética y ensayos clínicos. Luego de esta presentación, damos el pase a la doctora Lucy Ecker para su ponencia. Adelante, doctora. Tiene entre 10 y 15 minutos para su participación. Le agradecemos que por favor pueda colaborarnos con el tiempo. Muchas gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. No sé si se puede ver mi pantalla. Sí se puede ver, doctora. Perfecto. Em, bueno, en esta mesa vamos a hablar sobre las consideraciones para un consentimiento informado en ensayos clínicos. Gracias por la presentación. Yo soy investigadora del Instituto de Investigación Nutricional y también miembro del Comité de Ética del Instituto. Vamos a hacer una pequeña revisión. El consentimiento informado es un proceso esencial en toda investigación clínica. Sin embargo, no solamente es un documento, sino es un proceso de comunicación y entendimiento continuo. Y nos va a garantizar la participación voluntaria y consciente y ética en la investigación clínica. Como dije, no se limita solamente a la firma de un formulario, sino que implica una relación de confianza. Este proceso debe ser explicativo, colaborativo y transparente, y más que un requisito legal, es un acto de respeto.
Aborda los principios básicos de autonomía. Quiere decir que la persona que participa en el proceso de consentimiento informado tiene la capacidad de tener una decisión libre. También aborda el principio de beneficencia que nos garantiza el bienestar del participante. También no maleficencia, que es evitar el daño. Y justicia en la equidad en selección y trato de los participantes. ¿Qué elementos debe contener este consentimiento informado? Y no solamente en un consentimiento informado de ensayos clínicos. Si bien el consentimiento informado en un ensayo clínico se puede decir, más riguroso, esto debería aplicar a todos los consentimientos informados de todos los estudios que involucren participantes humanos. La información debe ser completa y comprensible. Esto abarca los objetivos, qué procedimientos se van a realizar en el estudio clínico, quiénes pueden participar, explicar los criterios de inclusión y exclusión, cuánto va a durar el estudio, qué riesgos y beneficios tiene el participante y qué alternativas disponibles tiene, ¿no?, a estos procedimientos. El lenguaje debe ser claro, simple y debe estar adaptado culturalmente, ¿no? Se debe verificar que el paciente o el participante comprenda la información proporcionada y se debe resolver dudas asegurándose que el participante entienda qué implicancias tiene participar. Nosotros en el instituto utilizamos un método visual, que es un rotafolio, en el que explicamos con imágenes lo que está diciendo el consentimiento y como pueden ver en la imagen, tenemos imágenes adelante y en la parte posterior está lo que lee la persona que aplica el consentimiento informado, que es el texto tal cual está en el documento de consentimiento informado. Y al final se tiene como un checklist de preguntas en donde se puede verificar si es que el participante comprendió la información. Es vital que el participante comprenda cuáles son los procedimientos del estudio y se comprometa a seguirlos y que entienda que también puede retirarse en cualquier momento y que no es obligatoria su participación. Y ahí vamos al tercer punto, voluntariedad. El consentimiento debe estar libre de coerciones. El participante debe tener una decisión libre y puede decidir participar o no inicialmente y también puede retirarse en cualquier momento sin que se vea perjudicado. Eso es importante aclararle también al participante. También tenemos que tener, las personas que aplican el consentimiento informado tienen que evaluar la capacidad del participante para decidir. Y acá tenemos que evaluar la competencia del participante. Por ejemplo, hay poblaciones vulnerables como menores de edad que por sí solos no pueden decidir participar en un estudio clínico, sino que requieren la aprobación de sus padres, o también participantes con alguna discapacidad mental, adultos mayores con discapacidades mentales u otras poblaciones vulnerables. Y bueno, y se debe obtener la firma de un documento en un ensayo clínico. El consentimiento es escrito, la documentación es escrita y firmada. Entiendo que en nuestro país aún no se aplica el consentimiento firmado virtualmente, en otros países ya se aplica, pero en nuestro país todavía se aplica el documento firmado en papel. Y generalmente se le da una copia de un original firmado al participante y el site se queda con el documento firmado. Ok, entonces las poblaciones vulnerables pueden ser menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física o mental, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, reclusos, poblaciones indígenas o de minorías étnicas. En todas estas poblaciones se debe tener especial cuidado en la aplicación del consentimiento informado. Entonces,
En resumen, es importante que el investigador garantice que cada participante tenga un consentimiento antes de iniciar cualquier procedimiento del estudio y se debe asegurar que el proceso se aplique correctamente. Es la base ética y implica un vínculo entre el investigador y el participante. Garantiza el respeto a la dignidad, derechos y autonomía de la persona y protege legal y moralmente tanto al participante como al investigador. Además, promueve la transparencia porque en el documento debe estar tal cual lo que va a suceder en el estudio clínico, la confianza y la integridad en la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ecker. A continuación, presentamos a la doctora Quiroz con su ponencia. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Bien, muchas gracias. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, sí se ve. ¿Me ven a mí? Sí. Bien, para no repetir lo que nos ha dicho la doctora, en primera instancia quiero agradecer al Comité de Ética Institucional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por la invitación, felicitarlos por cumplir un aniversario más y voy a empezar a presentar. Bueno, para esta presentación utilicé frases de la inteligencia artificial, imágenes de Google, las opiniones son a título personal, no representan a ninguna organización y mi compromiso es con la difusión de la investigación y con la integridad científica. No voy a repetir lo que ya dijo la ponente anterior y más bien recordar, bueno, que el consentimiento informado en los ensayos clínicos, porque ya enfrenta una serie de retos éticos, prácticos y tecnológicos que pueden afectar la comprensión, validez y efectividad del proceso, que son las consideraciones para un buen consentimiento informado. No repetir lo que ya nos dijo la doctora anterior y que, bueno, debe ser escrito y eso está dentro de nuestros reglamentos, ¿no? Debe ser aprobado, etcétera. Entonces, algunos de los retos que se enfrenta el consentimiento, ¿no? La comprensión limitada del participante. Muchos tienen dificultades para entender el lenguaje técnico, los riesgos, la metodología, los objetivos del estudio. Hay una brecha entre la información entregada y la verdadera comprensión de lo que implica participar. Como solución o como propuesta es siempre tratar de utilizar un lenguaje claro, ilustraciones, excelente lo que nos mostró la doctora, videos explicativos, verificar la comprensión con métodos Teachback, por ejemplo, ¿no? La excesiva longitud del documento. Los formularios del consentimiento pues, suelen ser largos, tener muchas cuestiones legales, lo que genera confusión y desmotivación para leerlos completamente, ¿no? Entonces uno recibe un documento con 32 páginas o más y bueno, a la primera o segunda ya se durmió y al final se pasa a donde firmo y ya. En solución, bueno, sintetizar los elementos clave al inicio, utilizar resúmenes ejecutivos, infografías, herramientas digitales que permitan tener una visión general resumida de todo lo que es el documento, que obviamente especifique cuál es la participación, los riesgos por participar, las opciones, la posibilidad de negarse, hacer énfasis en la voluntariedad de la participación, hacer énfasis en el tema de la protección de la confidencialidad de los datos. En cuanto a la voluntariedad comprometida, ¿no? En contextos de pobreza, dependencia del sistema de salud o escasa alfabetización, la participación puede no ser totalmente voluntaria. Algunos pacientes sienten que rechazar participar podría afectar su atención médica. Como solución, obviamente, reforzar el mensaje de que la atención médica no se verá afectada, garantizar que no hayan incentivos coercitivos. En cuanto a el consentimiento como una formalidad, no como un proceso, a veces se reduce a una firma obligatoria sin conversación real.
Puede haber falta de seguimiento o de actualización del consentimiento cuando hay cambios en el protocolo. Hay que tratarlo siempre como un proceso continuo, ¿no? Reforzando la información, dando oportunidades para preguntas en cada fase del estudio y obviamente si hay modificaciones se requerirá en algunas ocasiones reconsentir, que los pacientes vuelvan a manifestar su voluntad de seguir en el estudio. Participantes vulnerables son otro reto, poblaciones como menores, personas con discapacidad, pacientes críticos con barreras idiomáticas que requieren protecciones adicionales. El riesgo de un consentimiento delegado sin comprensión del representante legal, porque en estos casos quien va a dar la autorización va a ser el representante del paciente y bueno, también esto implica otras cosas, ¿no? La solución, uso del asentimiento informado cuando este corresponde, lo tenemos escrito en el reglamento de ensayos clínicos y en otros documentos. La intervención de defensores de pacientes, de traductores capacitados, una revisión ética más estricta, el comité tiene que estar mucho más, digamos, hacer énfasis en revisar este tipo de situaciones. Cuando hay nuevas tecnologías, Big Data, dispositivos digitales, las dificultades para explicar cómo se usan los datos, el rol de los algoritmos y los posibles riesgos de privacidad o decisiones automatizadas. En la solución, incluir secciones claras sobre el uso de datos, sistemas de inteligencia artificial, anonimización y almacenamiento, y permitir optar por no participar en ciertos usos. En relación a la protección de datos y privacidad, los riesgos crecientes de fugas de información personal y genética, especialmente cuando los datos se comparten con terceros o son reutilizados. En la solución, ser transparente sobre políticas de confidencialidad, el uso secundario de datos, obtención de consentimiento específico para cada uso. Obviamente no es que sea un consentimiento amplio para cualquier uso futuro de los datos, sino siempre tiene que estar claro que el nuevo estudio va a requerir la aprobación y la revisión de un comité de ética en el caso que el participante haya aceptado firmar un consentimiento de tipo amplio para uso futuro de su muestra o de sus datos. En cuanto a la diversidad cultural y lingüística, bueno, la falta de adaptación del contenido a contextos socioculturales específicos puede llevar a interpretaciones erróneas o desconfianza. La solución, traducciones aprobadas, validación cultural del contenido y participación de líderes comunitarios o mediadores culturales. La falta de tiempo y recursos del personal investigador, muchas veces el personal enfrenta presión de tiempo, carga administrativa, lo que afecta la calidad del proceso de consentimiento. En la solución, bueno, la capacitación continua, incorporación de personal de apoyo, por ejemplo, asistentes de investigación y el uso de herramientas digitales interactivas. En conclusión, el consentimiento informado debe ser más que un requisito formal. Debe ser un proceso ético, comunicativo, centrado en el participante. Superar estos retos requiere educación, empatía, tecnología adecuada, compromiso institucional. Y la segunda parte de la presentación, que me pareció, para no repetir el tema, era el tema de las consideraciones éticas y legales asociadas al uso de la inteligencia artificial en el consentimiento informado. ¿Y por qué es importante? Porque esto es algo que ya se nos viene, ya está, digamos, tenemos cada vez más el uso de la inteligencia artificial, y cuando se utiliza en un ensayo clínico, por ejemplo, para análisis de datos, diagnóstico asistido, certificación de pacientes, seguimiento remoto, es esencial informar al participante sobre el uso de estas tecnologías, dado que puede implicar procesamiento automatizado de datos personales y sensibles. La toma de decisiones puede estar influenciada o incluso determinada por algoritmos. Hay riesgos de sesgo, error, falta de transparencia en los modelos utilizados. Entonces, el consentimiento informado debe incluir la descripción del uso de inteligencia artificial, explicar qué tipo de inteligencia artificial se usará en diagnóstico, predicción, seguimiento, etcétera, aclarar si se trata de una herramienta validada o aún en evaluación, transparencia en el funcionamiento, incluir un resumen claro del funcionamiento del sistema, si éste influirá en las decisiones médicas, por ejemplo,
especificar si las decisiones serán tomadas solo por humanos, por inteligencia artificial o conjuntamente. En relación a la protección de datos personales, explicar cómo se garantiza la confidencialidad de los datos usados por la inteligencia artificial, mencionar si serán anonimizados o pseudonimizados. El contenido adicional a incluir en el consentimiento informado en relación al almacenamiento y reutilización de los datos. Si serán usados para entrenar algoritmos en el futuro, debe indicarse explícitamente. Informar si serán compartidos con terceros o con desarrolladores de inteligencia artificial. Derecho a no ser evaluado solo por máquinas, según principios éticos y muchas normativas, como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Los participantes tienen derecho a oponerse a decisiones automatizadas sin intervención humana significativa. Los riesgos y limitaciones de la inteligencia artificial, aclarar que los algoritmos pueden tener errores, sesgos o limitaciones. Y en relación al marco ético y regulatorio, aunque el Perú aún no cuenta con una regulación específica sobre inteligencia artificial en salud, se recomienda alinearse con los principios éticos universales de transparencia, justicia, no maleficencia, autonomía, beneficencia y rendición de cuentas, los lineamientos de la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la Declaración de Helsinki, los reglamentos nacionales como el Reglamento de Ensayos Clínicos, adaptando la sección de protección de datos y explicaciones técnicas. Ejemplo de una cláusula para el consentimiento, en este estudio se utilizará un sistema de inteligencia artificial para analizar imágenes médicas y apoyar el diagnóstico. Esta herramienta no tomará decisiones médicas de forma autónoma, sino que será revisada por un médico. Sus datos personales serán protegidos y tratados de forma confidencial, solo serán utilizados con fines de investigación médica. Usted puede solicitar información adicional sobre cómo funciona esta tecnología y retirar su consentimiento en cualquier momento. Recomendación: si está desarrollando un estudio que incluye inteligencia artificial, se sugiere actualizar los modelos de consentimiento informado, incluyendo estos puntos, asegurar la formación del equipo investigador sobre inteligencia artificial, ética y derechos digitales, obtener la aprobación específica del Comité de Ética que debe estar informado sobre el uso de la inteligencia artificial en el estudio. Y bueno, agradezco otra vez la invitación y en relación al tema de los comités de ética, la figurita que puse implica que en la parte superior tenemos un comité de ética en el cual todos los participantes son, digamos, de una misma formación, y lo ideal es que tengamos un comité pues multidisciplinario con múltiples visiones respecto al tema y que nos puedan dar una evaluación objetiva de los proyectos que revisamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Quiroz. Muy interesante su ponencia. Ahora invitamos finalmente al doctor Duilio Fuentes para que pueda empezar su presentación. Adelante, doctor. Muy buenos días con todos. No sé si se me escucha. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, primero agradecer en sí a los organizadores del evento, en especial al Vicerrectorado de Investigación, en la persona del doctor Carlos Cáceres, y a la directora de Asuntos Regulatorios, la doctora Hurtado. Y bueno, saludar también a las panelistas que me acompañan. Y bueno, este tema, así como lo han señalado, no vamos a repetir lo ya dicho, y ciertamente el consentimiento informado, como lo han manifestado, pues ciertamente es un proceso que tiene una serie de características, como el proceso dialógico, la voluntariedad, la información, la capacidad, termina en un resultado y un registro que es prácticamente el formulario de consentimiento informado. Muy bien lo han explicado este proceso dentro de lo que es solo reforzar y lo que es parte de mucha investigación que he hecho con un grupo latinoamericano sobre el tema de la información o cuánta información es realizada para tener, y es más en ensayos clínicos cuando los consentimientos informados son enormes, y la capacidad de entendimiento que pueden tener los participantes en la investigación.
Entonces, eso hemos realizado con este grupo dentro de lo que son investigaciones cualitativas y quiero centrarme más que en realizar, lo ha hecho muy bien la doctora Estela dentro del término de inteligencia artificial en el consentimiento informado y algunos retos, ¿no? Algunas críticas y retos que pueden venir en el futuro. Como sabrán, pues esta declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, pues con sus diferentes versiones, tuvo una última en la Asamblea 75 de Helsinki en octubre del 2024, en la que da cuenta de muchos aspectos éticos, entre los cuales también está el consentimiento informado. Entonces, en esta, pues ciertamente hay diferentes o hay algunos vacíos que habría que analizarlos. Por ejemplo, mejorar los requisitos o la necesidad de mejorar los requisitos del consentimiento informado para el uso de datos personales, ¿no? Como sabrán, y lo han dicho muy bien, el consentimiento es libre, informado para recopilar, procesar, almacenar y hacer uso, ¿no? Secundario, previsible de materiales y datos biológicos, así como para aprobar el uso de dicha información en base de datos. Debe estar detalladamente descrito en los protocolos y evaluado por los comités de ética correspondientes de acuerdo al contexto de cada país. Como que esto lo coloque muy generalmente la Declaración de Helsinki. Otra, y es parte también de lo que habían dicho en la mesa anterior, esto sobre la regulación en voluntarios sanos. Ya lo vimos en épocas de pandemia con la investigación en vacunas, lo que dijeron también la autoridad reguladora, el hecho de que puedan venir investigaciones fase 1 en voluntarios, el hecho de esa vulnerabilidad socioeconómica es muy importante y cómo se va a desarrollar este tipo de consentimientos informados para voluntarios sanos. No me voy a detener mucho en la parte de inteligencia artificial, pero es importante, ya lo explicó muy bien Estela, pues ya los ensayos clínicos vienen con controles sintéticos, hasta históricos, donde identifican pues, pacientes idóneos para participar en ensayos clínicos, en la que hay situaciones de algoritmos, en analizar grandes bases de datos, historias clínicas electrónicas y datos genómicos, donde ya el blanco terapéutico tiene un tema correcto en el organismo y se diseñan pues algunas circunstancias de moléculas adecuadas para interactuar también en el blanco correcto, ¿no? Entonces ahí hay temas dentro del contenido de sesgos de algoritmos, enfoques de transparencia, de privacidad, y ya lo dijo muy bien Estela con respecto a ello, no me voy a detener a esto. Y seguiré con el tema de algunas circunstancias en las que también falta aclarar dentro de lo que son las regulaciones internacionales. Por ejemplo, el qué se investiga, ¿no? Quizás ese valor social que decía Emmanuel en uno de sus principios, la pertinencia o el producto quizás que no se va a comercializar en el mercado en el que se investiga o se venderá a precios inaccesibles para el país donde se investiga, ¿no? Son cosas que dentro de la información, como dije, tienen que colocarse dentro de un consentimiento informado y tienen que ser transparente. El cómo se investiga, pues es esa parte del valor científico desarrollado de manera en la que pueda ser comprendido por el participante de investigación. Y quizás la última pregunta dentro de este contexto de cómo se protege a los participantes, ¿no? Quizás con comités de ética en la que recién se están fortaleciendo, en consentimientos que son cada vez más complicados y difíciles de entender, con metodologías mucho más complejas, donde quizás los requisitos del consentimiento informado y de protecciones para los participantes, dado el uso creciente y riesgos asociados al uso de datos personales almacenados, una vez concluidos los ensayos, pues qué se hace con eso. Entonces hay problemas dentro de lo que habría que ver en sí cómo regular y cómo ver esta parte, bajo un aprendizaje automático, la recopilación de datos genéticos, la capacidad de reidentificación, ojo con eso,
y los datos anonimizados y el uso indebido de estos datos que pueden tener un carácter o un fin comercial o político. Dicho esto, que quizás son algunos huecos vacíos que tiene la Declaración de Helsinki y hay que aclarar más, pues veo también y revisé algunos criterios o unas guías de la FDA, normalmente cuando vienen los ensayos clínicos ya vienen de países centrales, donde las grandes regulaciones como la FDA o la EMA ponen criterios, ¿no? Solo nos vamos a comentar por horas del tiempo, pero estos criterios, por ejemplo, que pone la FDA para los comités de ética que eximen o modifiquen el consentimiento informado, puso 5 muy importantes, ¿no? Que la investigación clínica, pues implica solo un riesgo mínimo para los sujetos de investigación, en la cual se puede eximir el consentimiento informado. Y siempre hay esta discusión de cuándo es un riesgo mínimo, ¿no? Otra que ponen dentro del cual se puede eximir o modificar el consentimiento informado es el renunciar o alterar el consentimiento informado, pues no afectará negativamente los derechos y el bienestar de los participantes, por tanto se puede eximir. Otra, si la investigación no podría llevarse a cabo sin la renuncia o la alteración del consentimiento informado. En la cuarta, cuando sea apropiado, las participantes recibirán información adicional relevante después de participar en la investigación. Y una última, cuando se trata de investigaciones que recopilan información o muestras identificables o muestras biológicas también identificables, no podrá llevarse a cabo, ¿no?, de manera práctica sin utilizar esa información o las muestras biológicas en forma identificable. Entonces son situaciones o criterios que hay que analizar según nuestro contexto, pero que ya van a venir este tipo de ensayos clínicos dentro de lo que se está haciendo en eximir o modificar el consentimiento. Otro que es importante, también parte de la guía de la FDA, es esto sobre el tema de los ensayos clínicos descentralizados, que ya estuvo en vigor en época de pandemia. Cuando hablamos de ensayos clínicos descentralizados, estamos hablando de aquellos ensayos que se llevan a cabo no en los lugares tradicionales, como son los sites de investigación, sino que se recaban o se hace el tipo de consentimiento informado bajo datos mediante tecnologías de salud digital o telesalud o visitas domiciliarias. Entonces hay que tener en cuenta muchas circunstancias dentro de lo que es la idoneidad del telesalud, la protección de esta privacidad de los participantes, quizás el uso de personal especializado en ensayos para recabar esta información y quizás los procedimientos para evaluar y gestionar, por ejemplo, eventos adversos serios identificados en forma remota y lo importante dentro de lo que es una situación muy crucial, que es cómo el Comité de Ética monitoriza, ¿no?, el consentimiento y supervisa esta parte, ¿no? Entonces, esto con ensayos clínicos descentralizados. Y para terminar, un tema que también está muy en boga son lo que se llama el consentimiento dinámico, en aquellas investigaciones que hay muchas dentro de ensayos clínicos con respecto a lo que se hace en el almacenamiento y en futuras investigaciones dentro de lo que es con esas muestras, ¿no? Y se llama ese dinámico en el sentido de que se identifican a los participantes y si se quiere realizar un protocolo o un proyecto específico, se le vuelve a reconsentir. Entonces, hay un tema que esto va a venir, hay ciertas ventajas entre lo que es ambos, ¿no? Quizás el hecho de interacción social y quizás los desafíos que puede tener esto dentro de lo que es la implementación, pues depende de tecnologías y quizás, entre comillas, poner la fatiga del investigado o el participante dentro de este contexto, ¿no? Pero se mueven en dos circunstancias o tienen dos fundamentos muy grandes. Esa autonomía centrada en la información, donde, como sabemos, la información es una condición necesaria para un consentimiento válido, pero hay una interfaz dinámico del consentimiento en estos casos,
y que quizás podría abrumar con mucha información a los participantes o las necesidades quizás de los participantes son demasiado variadas y diversas. Hay una diferencia muy grande entre lo que es la divulgación y la comprensión de la información, y cuando hay esas circunstancias, pues hay un tema de dinamismo. Este consentimiento dinámico podría obstaculizar quizás la comprensión de lo que es información relevante o irrelevante, de lo que podría ser la información en web, y como dije también el identificar a las personas y esta parte de identidad. Y quizás esa autonomía centrada en el control, ¿no? Que son preocupaciones en el seguimiento, ¿no? Como riesgos, como dije, de identificación o hallazgos quizás incidentales de cómo tomar esas partes o falta quizás en un momento de confianza en las empresas o en la investigación en general. Entonces, dicho esto y lo que se nos viene dentro de lo que es la amplia gama de circunstancias tecnológicas y lo que viene dentro de lo que es las regulaciones nuevas y cómo se están haciendo los ensayos clínicos, pues es momento de poner las barbas en remojo y ver cómo podríamos solucionar en nuestro contexto peruano estas circunstancias. Creo que estoy con el tiempo justo, lo he querido hacer más rápido, me dijeron que tenía solo 12 minutos y bueno, atento a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fuentes. Realmente su ponencia también muy interesante como la de las dos panelistas anteriores. Vamos a pasar a leer algunas de las preguntas. A ver, acá hay una pregunta que menciona, ¿cuán preparados están los comités de ética para aprobar consentimientos electrónicos? Me imagino que debe referirse a los consentimientos que se aplican de manera virtual, ¿no? ¿Puedo? Sí, sí, doctora, adelante, por favor. Bien, en mi opinión, que es personal, digo, los comités de ética estamos en constante capacitación, enfrentando retos nuevos cada vez, digamos. Hemos enfrentado un reto, por ejemplo, en pandemia, donde todo cambió, el consentimiento pasó a ser de un modo físico, a ser un consentimiento y prácticamente un consentimiento de tipo electrónico. ¿Y qué tan preparados estamos? Bueno, la respuesta no podría ser si estamos muy preparados o poco preparados. Estamos en capacitación, seguimos aprendiendo y en realidad vamos avanzando en base a las solicitudes, en base a lo que se nos vaya presentando, ¿no? Entonces, que sí, ¿por qué? Porque al fin de cuentas vamos a evaluar los consentimientos tal cual con todo lo que ya tenemos para evaluar cualquier consentimiento. O sea, simple y llanamente van a cambiar algunas cosas, pero igual nosotros vamos a seguir viéndolos. Sí, gracias. Quizás para complementar lo que dijo la doctora Quirós en relación a un consentimiento electrónico en un ensayo clínico, quizás debería estar reglamentado, ¿no? Porque hoy en día no tenemos una reglamentación sobre consentimientos electrónicos en ensayos clínicos, todos son en físico. Y si es que se van a implementar también, esta reglamentación va a llegar a los comités de ética y nosotros como miembros de comités de ética tenemos que em, velar porque se cumplan con los requisitos y con las medidas de seguridad y en fin, todo lo que tenga que ver con el bienestar y la confidencialidad del participante, ¿no? Pero que es un procedimiento que se utiliza en otras partes del mundo y que en realidad hoy en día sobre todo con lo preciado que es nuestro tiempo, hoy en día tenemos una mesa redonda virtual y no hemos tenido que desplazarnos a un lugar para estar todos juntos, porque los tiempos de desplazamiento, sobre todo en Lima, son tremendamente largos, ¿no? También hay que ponerse en el lado de los participantes, ¿no? Que tienen que acudir a un centro de investigación, escuchar la explicación del consentimiento 40, 45 minutos, luego tomar una decisión. Entonces, si eso se puede llevar a su domicilio desde una plataforma virtual, sería genial, ¿no? Pero hay toda una regulación que tiene que tener ese procedimiento.
Sí, complementando lo que dijeron, y estoy de acuerdo, hay parte de regulación, hay parte de capacitación continua y quizás agregar algo más, ¿no? Dentro del término de que esto, dentro de lo que es, en un momento lo manifestaron en el anterior foro, la parte de trabajar en red, ¿no? Y tener situaciones comunes dentro de los comités sería importante, ¿no? Y cómo manejar este tema de consentimientos electrónicos dentro de lo que es estandarizar. Quizás no estandarizar, sí, podrías decir estandarizar, pero dentro de una situación en la que podríamos hablar en red entre los comités, ¿no? Nada más. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, coincido con ustedes. El tema de la regulación es importante para aplicar esto, pero sí, asimismo, todos los comités de ética que revisan ensayos clínicos efectivamente tienen una experiencia en la revisión de consentimientos. Entonces, sería aplicarlo básicamente a este tema virtual, ¿no? Siguiendo la regulación. Tenemos otra pregunta. ¿Qué estrategias puede adoptar un comité de ética para garantizar decisiones éticas coherentes y alineadas, considerando la diversidad disciplinaria de los miembros y las posibles discrepancias con las autoridades reguladoras o instancias anteriores? Bueno, esto es más para comités de ética. ¿Alguno quiere opinar? Mm, ¿Qué estrategias puede dar el comité de ética? Bueno, estrategia, en realidad yo pienso, a mi entender igual, ¿no? Que una de las cosas importantes es que el comité tiene que llegar a un consenso en la toma de decisión de la aprobación de un determinado estudio. Y si hablo que tengo una decisión ética coherente y alineada, si es consensuada, significa que todos los miembros del comité estamos de acuerdo con esa toma de decisión y en eso obviamente se ha considerado la diversidad disciplinaria de los miembros y obviamente también se han visto el tema de la autoridad regulatoria, que en realidad nosotros para la aprobación de los protocolos que revisamos tenemos en consideración siempre todos los reglamentos y todo. Entonces, digo, mayor estrategia que buscar el consenso, a mí no se me ocurre, digo. No, no se me ocurre otra estrategia. Sí, gracias. Y quizás ahí antes, si es que la doctora Lucy no quiere decir algo más, la idea de la estrategia, y estoy de acuerdo con Estela, quizás es el fortalecimiento que deben tener las instituciones con los comités de ética, ¿no? Porque los comités se hacen más fuertes cuando hay una continuidad en su quehacer, ¿no? Quizás hay situaciones en algunos comités que hemos visto de que cambian según el cambio de la institución donde se alberga, ¿no? Entonces no les permite tener una continuidad y una experticia dentro de lo que es evaluar, en este caso, ensayos clínicos, ¿no? Entonces, esa continuidad que debe tener dentro de lo que es capacitaciones continuas y lo que es el fortalecimiento que tiene cada institución frente a sus comités, también sería una estrategia para que puedan hacer mejor las cosas y puedan coincidir con lo que pueda decir la autoridad reguladora al respecto, ¿no? Sí, también considero que justamente la diversidad disciplinaria dentro de los comités es lo que permite garantizar decisiones coherentes, ¿no? Y también permite que a nivel de estudios clínicos, y hablando del tema del consentimiento informado, se apruebe un consentimiento que sea entendible a todo nivel, ¿no? No solamente entre científicos que probablemente han elaborado el consentimiento, sino también que haya miembros de la población general que puedan comprender el contenido de este consentimiento, ¿no? En relación a las posibles discrepancias con las autoridades, en realidad nosotros en cuestión de ensayos clínicos nos regimos a, digamos, a regulaciones de autoridades que están establecidas, ¿no? Y en ese aspecto, quizás lo que se mencionó en la charla anterior, en donde haya una asociación, o si lo entendí bien, de comités nacionales, ¿no? Que puedan tener una voz y hacer llegar también sus opiniones al Instituto Nacional de Salud,
sería una opción para también poder nosotros, digamos, transmitir nuestras inquietudes. Eso sería lo que he entendido de la pregunta. Muchas gracias. Bueno, dos preguntas más para terminar, estas sí ya asociadas al tema de consentimiento informado. La pregunta de Liz García, ¿cómo debe manejarse el consentimiento informado en menores de edad o personas con capacidad disminuida para consentir o para decidir? Bueno, pero eso ya fue aclarado, ¿no? Obviamente, si se tratan de ensayos clínicos, se requiere, de acuerdo al reglamento, la aprobación de ambos padres, que van a firmar un consentimiento informado. Si los menores están en un rango de edad determinado en el reglamento de ensayos clínicos, tienen que, además, y bueno, de acuerdo a su grado de comprensión, de acuerdo a todo, tienen que dar su aprobación a través del asentimiento informado. No sé, ¿qué más? No entendí más la pregunta. Me salió esto. Y quizás Sí. en lo que son, bueno, en menores de edad queda clarísimo, ¿no? Pero en poblaciones, por ejemplo, con alguna discapacidad mental, adultos mayores con demencia, Alzheimer, la situación se vuelve un poquito más complicada, ¿no? Porque generalmente estos participantes no tienen un curador legal tan fácilmente, ¿no? Les hablo de mi experiencia. Mi papá sufrió de Alzheimer y me demoró más o menos 2 años con juicio obtener la curatela, ¿no? Para poder tener, digamos, representación legal. Y bueno, este es un proceso sumamente difícil en nuestro medio, ¿no? Entonces, ¿qué tan factible es que personas con esta discapacidad mental o demencia puedan participar en ensayos clínicos? No sé si ustedes tienen ahí alguna, en su experiencia quizás, qué alternativas hay. Entiendo que si no es el representante legal no podrían participar, ¿no? Sí, pues nada más que decir, ¿no? Y es complicado dentro del término legal en el país ese consentimiento por representación, ¿no? Hay demasiadas trabas jurídicas dentro de lo que ingresar a un paciente de esas características, pues habría que ver toda esa parte jurídica que tiene alrededor, ¿no? No es imposible, pero bueno, esa es la vía, ¿no? Ahora hay que considerar también el tema siguiente. Si el estudio, la propuesta tiene un alto valor social, digamos que va a tener una gran repercusión en la salud, en el bienestar o lo que fuere de los pacientes participantes, yo pienso que el comité de ética va a tener un rol súper importante, ya que podrá dar autorización a algunas cosas. Digo, no sé, que que estén especificadas en el protocolo, quién va a dar la autorización, etcétera, que eso ya lo hemos pasado con niños en los cuales no estaban los dos padres, porque en el Perú encontrar a los dos padres es bastante complicado, o el padre no existe, o está en la cárcel, o sabe Dios qué. Entonces, en un estudio de un alto valor social en tuberculosis para prevenir el contagio en los niños, entonces se aprueba que el consentimiento lo dé pues la abuelita o quien esté responsable de. Es más, en mi opinión, hasta podría, en ese caso específico de un alto valor social, vuelvo a decirlo, porque era súper, súper importante el estudio, incluso que se exima del consentimiento, no sé, digo, exagerando el tema, ¿no? Pero lo cual obviamente no va a ser, pero eso es, vuelvo a repetir, mi opinión personal. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en aras del tiempo no podemos continuar con más preguntas. Con esto concluimos la segunda mesa redonda. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a cada uno de los panelistas por sus valiosas aportaciones y por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Realmente han sido muy enriquecedoras. Han sido también fundamentales para entender mejor, ¿no?, las complejidades que hay
respecto a la aplicación o incluso el desarrollo de un consentimiento informado dentro del contexto de ensayos clínicos. Gracias también a todos los participantes por su atención y seguimos con el programa.